Listo. Buenas noches, chicos. Nuevamente otro video, la continuación del anterior con respecto a la temática del report speech o indirect speech. Listo. En este caso vamos a trabajar un poco las temáticas de tiempos compuestos, bueno, o también la continuación del tiempo simple como lo es pasado y futuro simple, que tienen una pequeña particularidad, pero pues vamos a ir por partes. ¿Listo? Continuando con el video, habíamos quedado en la explicación de la frase directa en presente simple y presente continuo que pasaban justamente en el discurso indirecto a pasado simple y pasado continuo. ¿Listo? Con respecto al presente perfecto, en los tiempos perfectos, bien sea presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, a excepción del presente perfecto, los demás van a repetir su particularidad, ¿listo? Ya pues ahorita que lleguemos a ese punto, pues lo vamos a observar. Con respecto al pasado, al presente perfecto, perdón, vamos a tener justamente en el presente perfecto simple y presente perfecto continuo, ambos van a girar en torno al pasado perfecto y pasado perfecto en versión indirecta. ¿Listo? Entonces, si la frase está escrita en presente perfecto en forma directa, ¿sí? Al nosotros pasar, o sea, retransmitir esa información, la vamos justamente a retransmitir en pasado perfecto. Tenemos esta frase que dice que ella ha estado en Europa desde 2019 diciendo She has been in Europe since 2019. Entonces podemos, como les digo, la frase introductoria puede variar, podemos jugar con nuestra creatividad. Entonces aquí pues digo que a manera de chisme, alguien dijo que ella había estado en Europa desde 2019. Entonces decimos, Someone said that she had been in Europe since 2019. Lo único que vamos a cambiar aquí con respecto al tiempo perfecto es el auxiliar have. ¿Sí? Que en presente perfecto podemos tener has o have, has para tercera persona y have cuando no es tercera persona, ¿sí? Y en pasado perfecto, pues vamos a reemplazar estas dos conjugaciones por una sola que viene siendo el pasado como tal del verbo have, que en este caso viene siendo had. ¿Listo? Y ya el verbo que tenemos, que venimos trabajando en pasado perfecto, pues va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos, yo les decía, tenemos los tres modos de oración. Por ejemplo, voy a abordar aquí estas dos oraciones siguientes. Voy a decir, Marco and Jason haven't lost the game yet, haciendo referencia a que Marco y Jason no han perdido el juego todavía. Entonces podemos decir que se dice, o ellos mencionan, entonces podemos decir, they mentioned that they hadn't lost the game yet, diciendo en español que ellos mencionaron que no habían perdido el juego todavía. Entonces, pasando como la frase directa a versión mensaje o forma indirecta. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos una pregunta que tal vez nos la hagan en algún momento. Have you asked her to marry you? ¿Sí? Cuando un amigo quiere saber acerca de una relación, si le ha propuesto matrimonio a alguien, le has preguntado a ella para casarse o casarse contigo. Entonces, por ejemplo, someone asked me if I had asked her to marry me. ¿Sí? Entonces, como, esta es una frase como tipo condicional en discusión. Alguien me preguntó si yo le había pedido matrimonio o si le había preguntado a ella de casarse conmigo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando decimos ask someone to marry, es como si en español darle sentido a la frase y decir pedirle matrimonio a alguien. ¿Listo? Entonces, pues saliéndonos de este contexto de relaciones, vamos a tener la particularidad es que en los tiempos perfectos, especialmente en presente perfecto, la frase de presente perfecto de forma directa, en forma indirecta la vamos a transformar con pasado perfecto. ¿Listo? Ustedes me van a preguntar, bueno, y si yo tengo pasado perfecto en una oración, ¿cómo quedaría en versión indirecta? Va a quedar exactamente igual. ¿Listo? En pasado perfecto, me voy a adelantar aquí un poquito. Vemos dos ejemplos porque justamente es la misma oración. Lo único que vamos a tener para identificar que la frase es de forma indirecta es diciendo someone said, they said, she said, we said, depende pues quién haya dicho la frase, pues vamos a tener la misma particularidad. Pero en pasado perfecto no hay ningún cambio con respecto al presente perfecto. ¿Listo? Con respecto al futuro perfecto, ya que estamos en tiempos perfectos, voy a adelantarme aquí un poquito. Mm, ¿Qué se me hizo? No lo tengo. Con futuro perfecto, yo voy a tener aquí una frase, de hecho la voy a hacer aquí. De hecho, aquí tengo una en futuro perfecto simple, que es esta, y futuro perfecto continuo, que es esta. Entonces, por ejemplo, decimos, We will have eaten a lot tonight. ¿Sí? Decimos, habremos comido mucho esta noche. They said. ¿Sí? Como citando esa parte. Entonces, vamos a decirla en forma indirecta. Vamos a decir, ellos dijeron
que habrían comido mucho esta noche. En futuro vamos a tener una particularidad que es que el will se va a reemplazar por would. En verbos modales tenemos algunas características que ahorita las vamos a mencionar. Entonces, cuando tenemos will, independientemente si es simple, continuo, perfecto, perfecto, continuo, vamos a cambiar el will siempre por el would y manteniendo la misma temática. ¿Listo? Entonces, en tiempos perfectos, entonces, we will have eaten a lot tonight. Vamos a decir, they said that they will have eaten a lot tonight. En la siguiente que decimos, she will have been working hard next month, que decimos, ella habrá estado trabajando mucho el próximo mes. Entonces podemos citar en versión indirecta, decir, she said she would have been working hard next month, que ella habría estado trabajando mucho el siguiente mes, a manera de chisme o manera de mensaje. ¿Listo? Esto con respecto a los tiempos perfectos. Me salgo de los tiempos perfectos, nuevamente volvemos a los tiempos simples. En este caso, en pasado simple, que es un tiempo gramatical muy cotidiano, vamos a tener una particularidad que es frases con el verbo escrito en pasado, bien sea el verbo to be o bien sea verbos regulares o irregulares, sí, que justamente el pasado simple toma connotación de forma indirecta cuando tenemos frases en presente simple. Cuando tenemos frases de forma directa en pasado simple tenemos dos alternativas. ¿Listo? La primera, reescribir la misma frase en pasado, dependiendo de la oración, dependiendo de lo que yo vaya a decir. Y la otra es reescribir la frase, es decir, transmitir el mensaje en pasado perfecto. ¿Listo? El pasado perfecto toma relevancia en tiempo perfecto, en presente perfecto y en pasado simple. ¿Listo? Cuando voy a retransmitir la información. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la oración, ustedes van a mirar que en algunas ocasiones vamos a tener esa particularidad. Por ejemplo, tenemos esta frase que dice, she was my girlfriend in high school, he points out. Es como que decir, él señala que ella era su novia cuando estaban en la secundaria. Entonces decimos, he points out that she had been his girlfriend in high school. Él señala que ella había sido su novia cuando estaban en la secundaria. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esta otra. Gramaticalmente, digámoslo así, en ejercicios en línea, no es posible reescribir frases de pasado, de forma indirecta en pasado a forma indirecta en mismo pasado, sino que nos obliga prácticamente a reescribirlas en pasado perfecto, ¿listo? Pero, digámoslo así, excepciones de las reglas, porque en inglés siempre las hay, es que el frases de forma indirecta en pasado simple también me permite en algunas ocasiones reescribir la misma frase en pasado simple. ¿Por qué? Porque el pasado no solamente se transmite, no se traduce solamente en pasado pasado, sino que también nos permite interpretarlo en un tiempo imperfecto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digo, they studied for the final test. Entonces, así me pueden decir, they said or they mentioned that they studied for the final test. Como que ellos dijeron que habían estudiado o estudiaron para el examen final. O decimos, they said that they had studied for the final test. ¿Listo? Entonces podemos tener esta partícula. Entonces, cuando tenemos frases en pasado simple, ¿sí? Y vamos a retransmitir esa frase, ese mensaje que alguien mencionó, pues lo vamos a transmitir bien sea o en pasado simple en algunas ocasiones o la más tradicional va a ser en pasado perfecto. ¿Listo? En pasado perfecto, pues ya les mencioné. Voy a mover nuevamente acá, por ejemplo, cuando tenemos pasado continuo. Entonces lo miramos con el presente continuo. Cuando tenemos pasado continuo, cuando decimos, por ejemplo, they were chatting until late last month, como que ellos estaban chateando hasta tarde el mes pasado. Sí, entonces podemos decir, they reported that they had been chatting until late last month, que ellos habían estado chateando hasta tarde el mes pasado. O por ejemplo, decimos, Sarah was doing her homework last night. Sara estaba haciendo su tarea anoche. Entonces, por ejemplo, puedo decir, they said o she said that Sarah had been doing her homework last night, que Sara había estado haciendo su tarea anoche. ¿Listo? Entonces vamos a tener diferentes tiempos gramaticales. Recapitulo rápidamente. ¿Listo? Cuando tengo pasado simple, en forma indirecta vamos a tener pasado continuo o en algunas ocasiones pasado simple. Cuando tengo presente perfecto, eh, en forma indirecta va a ir pasado perfecto. ¿Listo? Cuando tengo pasado perfecto va a ser exactamente igual. Cuando tengo pasado simple, pasado continuo, perdón, cuando lo voy a poner en forma indirecta va a ir pasado perfecto continuo. ¿Listo?
para que tengamos claridad sobre eso. Cuando tenemos futuro, como les decía, futuro, aquí voy a adelantarme ya rápidamente para hacer algunos ejercicios para que no me quede tan largo el video. Cuando tengo futuro, will es un futuro que sabemos que es tipo predicción o algo que sabemos que va a ocurrir, ¿sí? Cuando yo lo voy a pasar a forma indirecta, reemplazo el will por el would. Entonces ustedes van a mirar acá, she will get a rise at her job. Entonces van a decir, aquí pues como les digo, la frase introductoria en indirecto puede variar. Decimos, the boss told her that she would get a raise at her job. ¿Sí? Que su jefe le dijo que ella obtendría un aumento en su trabajo. Entonces, obtendrá, obtendría. Recuerden que cuando tengo el would más el verbo, se interpreta como IA, ¿no? Va a depender mucho del tipo de contexto. ¿Listo? Entonces, en futuro, bien sea simple, continuo, perfecto y perfecto continuo, vamos a reemplazar siempre el will por el would. Y la estructura además se mantiene igual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo presente futuro continuo, they will be studying for the final test. Entonces, voy a decir, they said that they would be studying for the final test. Si ustedes analizan, tengo they will be studying, lo voy a reemplazar, they would be studying. ¿Sí? Futuro perfecto, they would have eaten a lot tonight, como la mencionamos hace rato. Entonces, voy a decir, they would have eaten a lot tonight, ¿cierto? Igualmente, they will have been working, te vamos a decir, they would have, she would have been working. Aquí pues me salté como tal el sujeto. Pero lo que vamos a tener presente es cuando tenemos will en forma directa, cuando lo vamos a pasar en forma indirecta, vamos a reemplazar el will por el would. ¿Listo? En discurso indirecto con el verbo can. Acuérdense que can es poder en presente y cuando yo lo voy a poner, indicar en pasado, voy a utilizar could, que en este caso el could se interpreta como probabilidad, ¿cierto? O en su defecto lo vamos a también tener en cuenta como el pasado del verbo can. Entonces decimos, she can play video games. She said, someone said, they said that she could play video games. Entonces que ella podía jugar videojuegos, ¿sí? O podría jugar videojuegos, dependiendo pues del contexto. Peter can go with you. Entonces Peter said he could go with me. Aquí pues, como digo, Peter, aquí dice Peter puede ir contigo, entonces yo puedo decir, lo tomo como personal ese tigo, puedo ser yo, entonces puedo decir, Peter dijo que podría venir conmigo, entonces puedo decir podría o podía, depende pues del enfoque que yo le dé a la frase, pero particularmente cuando tengo can y la voy a pasar a forma indirecta, reemplazo el can por could, ¿listo? Cuando tengo verbos modales diferentes, si yo tengo, por ejemplo, should, el verbo queda igual, ¿sí? Si tengo would, el verbo va a quedar igual, que would también se puede utilizar como discurso indirecto, discurso directo a pasar indirecto, queda exactamente igual, ¿listo? Cuando yo tengo, por ejemplo, might o may, vemos aquí algún ejemplo cuando dice I may be your partner, entonces he said that he might be your partner, podemos tener esta, pero también podemos tener probabilidad reemplazando el may por might, ¿listo? O incluso también podríamos utilizar el could si es el caso, ¿listo? Cuando tengo might queda exactamente igual, como lo mencioné, ¿listo? Cuando tengo must, yo puedo decir he must respect people, entonces por ejemplo digo I said he must respect people, o puedo hacer otro ejemplo diciendo I said he, utilizo el verbo modal de obligación, ¿sí? Que en este caso es el had to en pasado, ¿cierto? O have to si lo quiero hacer, como para no sonar repetitivo, ¿listo? Entonces vamos a tener esta particularidad con respecto a a las diferentes formas que tenemos con discurso indirecto. ¿Listo? Entonces los verbos modales me permiten jugar con ellos. El will reemplazo por would en discurso indirecto, can lo reemplazo por could, perdón, lo voy a reemplazar por might, must en algunas ocasiones lo puedo reemplazar por had to o have to, dependiendo pues del contexto. Los demás, should, might, quedan exactamente igual y el mismo would. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a abordar algunos ejemplitos rápidamente para que el video no me quede tan extenso y ya pasamos a la retroalimentación. ¿Listo? Vamos a tener acá, por ejemplo, tenemos estas que son en pasado simple. Vamos a ir en orden. Voy a hacer las primeras cuatro como les menciono para que no me quede tan extenso el video. Dice, Emma, the train left at 8. Entonces vamos a decir, Emma said that. Entonces, como la frase está en pasado simple, vamos a decir, Emma said that the train, como estamos hablando de pasado simple, vamos a pasarlo a pasado perfecto. Have left at 8.
Como en este caso, el verbo left es un verbo irregular, su forma en pasado y participio va a ser exactamente la misma, entonces lo voy a poner. Caso que no sucede con la siguiente frase. Por ejemplo, Dan forgot his keys. Entonces vamos a decir, Sofía said that Dan, vamos a decir, had forgotten his keys. ¿Por qué forgotten? Porque es el pasado participio del verbo forgot. El verbo forget, que es en este caso. ¿Listo? Dice, Alexander, I had a meeting at 4. Vamos a decir, Alexander remarked that, como estamos hablando de Alexander, vamos a decir, he had a meeting at 4. ¿Por qué van a decir ustedes, profe? Pero ¿por qué doble had? Porque este verbo es el verbo tener en pasado. En este caso vamos a tener el auxiliar del pasado perfecto más el verbo tener en participio pasado, que es en este caso exactamente igual. ¿Listo? Jackson and Leo, we visited Aunt Elizabeth. Entonces, Jackson and Leo said that, en este caso reemplazamos el we por they porque estamos hablando de ellos, ¿sí? Had visited Aunt Elizabeth. Listo, en este caso, pues como estamos hablando del verbo visited, queda exactamente igual porque es un verbo regular. ¿Listo? Igualmente quedaría en la siguiente. En este caso vamos a hacer la número 6 para practicar un poco el modo negativo. Entonces decimos, Toby, Jeff didn't like the food in the restaurant. Vamos a decir, Toby mentioned that Jeff, ¿sí? En este caso reemplazamos el didn't por hadn't, que es la forma negativa. ¿Sí? Y el verbo like le agregó la D para indicar el participio pasado. Hadn't liked the food in the restaurant. ¿Listo? Esta sería las oraciones como tal, pasando de pasado simple a discurso indirecto a pasado perfecto. ¿Listo? Vamos a darle check para que ustedes validen que lo que estoy haciendo, pues, viene siendo correcto. ¿Listo? Nuevamente, como me marcaron 5, porque ya sabemos que las demás no las hicimos por temas de tiempo. Listo, vamos a pasar un poco al tema de presente perfecto. Como les digo, acá es un poco más fácil porque ya tenemos el verbo escrito en participio pasado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer las primeras 4 rápidamente, pues para que no se me alargue tanto el video. Decimos, Grandma, Dad has made breakfast. Entonces lo único que vamos a hacer aquí en este caso es reemplazar el has. ¿Listo? Entonces decimos, Grandma said that Dad had made breakfast. ¿Listo? Vamos a decir, Mia and Sue, we had cleaned the kitchen. Entonces, Mia and Sue said that they had cleaned the kitchen. ¿Sí? Vamos a tener esta particularidad. Tom, she has left the house. Entonces, Tom remarked that she had left the house. ¿Sí? Estas son fáciles porque lo único que vamos a reemplazar va a ser el have o el has por el verbo had. ¿Listo? Ella, I have taken great pictures. Great photos. Estoy enredado. Ella told me that. Entonces decimos, en este caso, el I, vamos a reemplazarlo por she, ¿sí? She had taken great photos. Es que es. Tengo la mente en otro lado en este momento. Listo. Decimos la última para abordar. Decimos, Max, they haven't written text messages. Max said that they hadn't, perdón, written text messages. ¿Listo? Entonces vamos a corroborar que esto nos quede bien. ¿Listo? Vamos a tener nuevamente las que les menciono. ¿Listo? Vamos a tener las 5 primeras correctamente porque pues en este caso pasamos de presente perfecto a pasado perfecto en forma indirecta. ¿Listo? Vamos a practicar un poco las de futuro. Las de futuro son muy sencillas porque ya sabemos que vamos a reemplazar el will por el would. ¿Listo? Entonces vamos a hacer las primeras 4, las primeras 5 para que no rinda el tiempo. Henry, I will be late. Entonces, Henry said that he, reemplazamos el will por would y me queda exactamente igual. Decimos, Victoria, Dan will meet Tim at 5. Entonces tengo, Victoria said that Dan would meet Tim at 5. ¿Sí? Decimos, Mom, the boys will repair the bike. Entonces, Mom told me that the boys would repair the bike. ¿Sí? Vamos con la siguiente. That Sue will invite all her friends to the party. Entonces, that mentioned that Sue, en este caso, como estamos hablando de un nombre propio, pues vamos a utilizar el mismo nombre propio. That Sue, perdón, would invite all her friends to the party. ¿Listo? Y la última decimos, Lucy, the teachers will ask questions. Entonces,
Lucy told me that the teachers would ask questions. ¿Listo? Vamos a corroborar que el tema nos quede claro. ¿Listo? Miramos y correctamente. Entonces, pasamos del will, pasamos al would. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Vamos a hacer rápidamente este para que el video ya va más de 15 minutos para que pues no nos quede tan extenso. Aquí vamos a trabajar de cierta manera todos los tiempos gramaticales para que pues lo tengamos presente. Entonces decimos, por ejemplo, I work in a bank. Es una frase en presente, entonces sabemos que presente simple pasa a ser pasado simple. Entonces decimos he said that, vamos a buscar el verbo work en pasado, en este caso tenemos tres opciones, dos en tiempos perfectos, pasado y presente perfecto, y tenemos la del verbo en pasado. Entonces he said that he worked in a bank. I'm working today. Es una frase en presente continuo. Entonces vamos a buscar la frase en pasado continuo. Entonces she told us that she was working that day. ¿Sí? Decimos, I've been ill for a couple of weeks. Frase en presente perfecto. Entonces, he told me, vamos a buscar luego la frase que va a estar en pasado perfecto. Entonces vamos a decir, had been ill for a couple of weeks. ¿Listo? Vamos con la siguiente. I was at the doctor morning. Frase en pasado simple. Entonces vamos a buscar la frase en pasado perfecto. Entonces, she told me that she had been at the doctor all morning. ¿Listo? Entonces, vamos a saber identificar los tiempos gramaticales para que a partir de ahí sepamos cuál sería la frase en discurso indirecto. ¿Listo? I lent you the money. Ya sabemos que el I es el will de forma apostrofada. Entonces, vamos a utilizar el will, lo vamos a reemplazar por would. Entonces, vamos a decir, I lent you the money. Entonces, vamos a decir, he told me he would lend me the money. ¿Listo? I can't do it without your help. I can't. Tenemos el verbo can't. Vamos a reemplazarle can por could, ¿cierto? Entonces vamos a decir, she said she couldn't do it without my help. Ella me dijo que no lo podía hacer sin mi ayuda, ¿sí? The meeting may start early. Tenemos el verbo may, ¿sí? Entonces vamos a utilizar bien sea el mismo may o en su defecto el might, ¿listo? Entonces, he told me that the meeting might start early. ¿Listo? Vamos con la última, las tres últimas, perdón. Decimos, I must leave early today. Es una frase, una acción obligatoria. Tenemos el must, entonces bien sea el mismo must o en su efecto el had to. ¿Listo? Entonces, he said that he had to leave early that day. ¿Vamos a usar este o podemos usar este? Vamos a utilizar este como para el formalismo. ¿Listo? Decimos, you should ask to him. Entonces, she said that como tenemos el mismo should, vamos a utilizar el mismo should talk to him. ¿Listo? Cuando son frases imperativas, vamos a utilizar mucho la preposición to, cuando damos de cierta manera una orden. Entonces decimos, get out. Entonces, she told me to get out. Ella me dijo que me fuera. ¿Sí? Entonces, cuando decimos get out en frase directa como tipo orden. Entonces usted va a decir, she told me, he asked me, she asked me, they asked me, to, y pues ya el verbo que hayamos utilizado a manera de orden. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá y pues efectivamente nos da la retroalimentación que les mencioné en la explicación. ¿Listo? Entonces, chicos, aquí obviamente en Classroom yo les he dejado justamente algunos enlaces. Este enlace de Perfect English Grammar tiene varios ejercicios, creo que tiene 20 oraciones en las cuales ustedes pueden justamente practicar toda esta temática del reported speech. Es una temática que es un poco es fácil, sí, requiere mucha práctica, pero justamente la utilizamos mucho en la cotidianidad porque todo el tiempo estamos retransmitiendo información de otras personas, lo que conocemos coloquialmente como chismes. ¿Listo? Espero haya sido de su agrado el video. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues me lo hacen saber. ¿Listo? Que tengan una feliz noche. No olviden apoyarme con un like o un comentario constructivo. Para mí es muy importante hacer este tipo de cosas porque es justamente compartir mi conocimiento con todos ustedes. Muchísimas gracias por su compañía. Feliz noche.